Hola, en este video vamos a trabajar el concepto de función. Una función es una relación entre dos variables donde a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. Esa es exactamente la definición de una función. Tratemos de aplicarlo a algunos ejemplos que ya estuvimos trabajando. Por ejemplo, en el ejercicio 6 de la guía teníamos un problema donde teníamos dos variables. La variable independiente era el tiempo desde que una empresa iniciaba su actividad, lo medíamos en meses, 5 meses, 10 meses, 15 meses, desde que iniciaba la actividad, y teníamos como variable dependiente el precio de confección de una remera, donde cada cuadradito indicaba un peso. En este caso, la variable independiente y la variable dependiente se están relacionando mediante el gráfico mediante la curva en el gráfico cartesiano. Lo que podemos notar acá es que para cada valor, para cada momento, para cada tiempo elegido, tenemos un único correspondiente de precio. Por ejemplo, si elegimos el 5, subimos y encontramos que el precio será, si no me equivoco, de 19 pesos. Si elegimos el 15, por ejemplo, el precio será de 15 pesos. Y así podemos hacer con cualquier valor del tiempo y vemos que tenemos un único valor de la variable dependiente del precio que le corresponde a cada valor que elijamos del tiempo. Entonces, efectivamente estamos trabajando con una función. Efectivamente estamos frente a una función. Pensemos en el ejemplo del ejercicio 12, donde teníamos una tabla, donde las variables en este caso eran cantidad de harina, que las medíamos en kilogramos, y el precio a pagar, que seguramente estaba medido también en pesos. Teníamos una tabla, y acá fíjense que, de nuevo, la variable independiente es la cantidad de harina, y el precio sería la variable dependiente. Si elegimos cualquier cantidad de harina, o sea, para cada cantidad de harina, tenemos siempre un único valor. Por ejemplo, para el 2 tenemos 50 pesos que pagar, para el 12 300, y así podríamos hacer con cualquier otro valor. Efectivamente, para cada valor de la variable independiente tenemos un único correspondiente, un único valor, un único precio que le corresponde. Efectivamente, estamos frente a otra función. Pensemos en el ejemplo del ejercicio 14, donde teníamos en este caso la cantidad de verdura, cantidad de kilogramos de verdura como variable independiente, y el precio a pagar, el precio total, como variable dependiente. En este caso, fíjense que la tabla está incompleta, pero existen valores, por ejemplo el 5, donde tomando el 5 tenemos más de un correspondiente. Es decir, para 5 kilogramos tenemos más de un precio a pagar. Podemos eventualmente pagar 21 kilos, 21 pesos, 22 pesos, 23 pesos, 24 pesos o 25 pesos, de acuerdo a la combinación de promociones que llegáramos a tomar. Efectivamente, en este caso tenemos un valor de la variable independiente que tiene más de un correspondiente, es decir, tiene asociado más de un valor de la variable dependiente. Ocurriría lo mismo con los demás valores, por lo tanto estamos frente con que ya haya uno que no lo cumpla, con que haya un valor de la variable independiente que tenga más de un correspondiente, ya estamos frente a una relación que no es una función. Es decir, simplemente una relación, se están relacionando, pero no de manera que cumplan la definición de función. Este concepto de función que mencionábamos, lo podemos, y generalmente ocurre que se trabaja así, lo podemos dividir en dos condiciones. Fíjense que cuando hablamos de a cada valor de la variable independiente, estamos hablando de que todos tienen que tener, cada valor de la variable independiente, todos tienen que tener algún correspondiente, y cuando se menciona que debe ser único es que no hay ninguno de la variable independiente que tiene más de un correspondiente. Son dos condiciones que equivalen a la definición que dimos hace un ratito de función. Las funciones generalmente las podemos ver ya sea por una tabla, por un diagrama, por un gráfico, tablas y gráficos ya vimos, por fórmulas que mencionamos justamente en el problema de la harina y el precio a pagar, también de forma coloquial, que es poco común, pero entre las que vamos a ver son las que mencioné al principio: diagrama, gráfico cartesiano o fórmula. Empecemos. Entonces, ¿cómo vendríamos a ver una función dada por tablas? Sería de esta manera. Tendríamos, lo hemos visto también de forma de filas, acá está presentado en forma de columnas, es lo mismo. Es más frecuente verlo así, sobre todo porque me queda espacios a la derecha, pero
en realidad podría ser eventualmente horizontal esta situación. Como en los ejemplos que mencioné, como en el ejemplo de la cantidad de harina y la cantidad de verdura. En este caso, la columna de la izquierda, la columna que relaciona la x, que toma valores de x, es el de la variable independiente, y el de la derecha, el que toma la variable y, es el de la variable dependiente. Fíjense que en este caso, recordemos la definición de función, a cada valor de la variable independiente le tiene que corresponder un único valor de la variable dependiente. Ocurre porque al 1 le corresponde uno solo, al 4 le corresponde uno solo, al menos 2 le corresponde uno solo, al 7 le corresponde uno solo, lo mismo con el 1 negativo que le corresponde uno solo, y al 0 también le corresponde un solo valor. Efectivamente, tenemos una función porque a cada valor de la variable independiente le corresponde uno solo de la variable dependiente. En cambio, si miramos este ejemplo, fíjense que el 4, por ejemplo, no tiene correspondiente, o sea, inmediatamente esto ya no es una función porque hay un valor que no tiene correspondiente, es decir, no cumple la condición de existencia, hay valores que no tienen correspondiente. Y si miramos un poquito más, a pesar de que esto ya, la conclusión es que no hay función, si miramos un poquito más, el 2, fíjense que tiene como correspondiente el 5 y a su vez también tiene como correspondiente el 1. Es decir, tendríamos un valor de la variable independiente que tiene más de un valor como correspondiente. Es decir, tampoco cumpliría la unicidad. ¿Sí? Pero cualquiera de las dos condiciones que vimos que no se cumplen ya no es una función. Cuando estamos frente a una función, es común mencionar aquellos valores de la variable independiente que se utilizan y aquellos valores de la variable dependiente que se utilizan. Los valores de la variable independiente que se utilizan forman un conjunto que se llama dominio de la función. Insisto, esto se usa solamente cuando es una función. Y los valores de la variable dependiente que se utilizan definen lo que se llama la imagen de la función. El dominio, por ejemplo, entonces, en este caso se usan el 1, el 4, el menos 2, el 7, el menos 1 y el 0. Ese es el dominio. Y la imagen son los valores que se utilizan, son el 3, el 5, el 1, el 3 ya lo dije, el 2 y el 2 ya lo dije. Otra forma que podemos encontrar una función es si me la dan por un diagrama. También se suele llamar diagramas de Venn-Euler. Este Euler ya lo mencionamos con el número e, ese número irracional que mencionamos, muy importante en las aplicaciones de la matemática. Ese número irracional que comenzaba con 2,71. Bueno, es en honor al mismo matemático. Gráficamente es esto. Son dos suertes de globitos donde tienen números. Eventualmente podrían ser otras cosas, pero nosotros vamos a ver con números nada más. Fíjense que el primer conjunto, el de la izquierda, hace referencia a la variable independiente, la variable x, y el segundo a la variable dependiente, a la variable y. Fíjense que efectivamente acá se trata, de nuevo, para que sea una función tiene que cumplir la condición de existencia y unicidad. Cada uno de estos tiene uno y a su vez es único, así que estamos frente a una función. En este caso el dominio, los valores que se utilizan son el 1, el 4 y el 3, y la imagen, los valores que se utilizan el 1, el 2 y el 3. En un segundo ejemplo podríamos mostrar este gráfico, este diagrama, estos diagramas de Venn, donde fíjense que en este caso no sería una función porque el 5 no tiene correspondiente, no le sale ninguna flechita, y a su vez también, ya no es una función, pero también podríamos decir que el 2 tiene dos flechitas, no cumpliría la condición de unicidad. Es decir, en este caso no se cumple ninguna de las dos, pero insisto, con que ya no se cumpla uno, alcanza para decir que no estamos frente a una función. Otra de las formas es mediante gráficos cartesianos, esto vimos bastante, pero ahora lo que vamos a ver es simplemente el gráfico sin estar pensado en variables, por ejemplo precio, tiempo y demás, simplemente el gráfico nos vamos a quedar y vemos que para que se cumpla tiene que cumplir las condiciones de unicidad y existencia. Es importante notar el tema de la unicidad, esto es que haya valores de x que no tengan dos correspondientes. Fíjense que para los valores de x que usamos acá, que son del menos 1 al 4, cualquiera que elijas siempre tiene un único correspondiente. Por ejemplo, el 1 llegaría creo que hasta el 4, el 2 estaría en el 2, el 1 estaría usando el 1, todos estos valores tendrían que tener un correspondiente y así parece, ¿no? La variable dependiente la vamos a alojar acá y la variable independiente, eso ya lo dijimos muchas veces, en el eje horizontal.
a su vez podemos afirmar que está cumpliendo las condiciones de unicidad de existencia, estamos frente a una función. Podemos analizar el dominio y la imagen. El dominio son los valores que se utilizan de la variable x, que sería del menos 1 al 4. Lo dijimos alguna vez, puntito lleno es como si fuese un corchete porque lo estás incluyendo. Puntito vacío también se puede ver así, sería como un paréntesis porque no lo estás incluyendo. De ahí que el dominio sea del menos 1 al 4, incluyendo el menos 1 sin incluir el 4. La imagen serán los valores de i que se utilizan. Fíjense que el menor valor que se usa es el menos 1, el 1, y el mayor valor que se usa es el 4, por eso la imagen es del 1 al 4. Esto en los gráficos cartesianos suele ser problemático, pero ya nos vamos a centrar en un análisis en un próximo capítulo. Por ejemplo, en este caso, donde el gráfico cartesiano es lo que está en rojo, yo acá hice dos líneas verticales y fíjense que el 1, y a su vez también el 3, tiene dos correspondientes. Por ejemplo, el 1 le corresponde el 1 y el 1 le corresponde el 2. Es decir, en este caso esto no sería una función. En general, para ver si un gráfico es una función o no, si trazamos rectas verticales, no la puede cortar en más de una vez, si no, no se cumpliría la unicidad. En este caso, al trazar una recta vertical, cortamos en dos lugares, tenemos para un valor de x dos correspondientes, no es una función. También pasa para el 3 y ocurriría lo mismo, por ejemplo, para valores intermedios, el 1,5 por ejemplo, o el 4 que estaría por acá, o el 5, tendrían efectivamente más de un correspondiente. Y por último, las funciones dadas por fórmulas, solo las mencionamos, de esto vamos a entrar de lleno pronto. Una fórmula, cuando hablamos de una fórmula, simplemente hablamos de una ecuación donde aparecen las dos variables, la x y la y. Ya marco el ejemplo acá, fíjense que tengo una fórmula, porque tengo y igual 2x menos 3, es una ecuación, hay una igualdad y hay letras, y a su vez están las variables que siempre utilizamos, la x y la y. Esto efectivamente podría ser la fórmula de una función, siempre y cuando se cumplan las condiciones de existencia y unicidad. Insisto, esto simplemente lo mencionamos, pero ya lo vamos a ver con mayor profundidad. La x es como siempre la variable independiente y la y es como siempre la variable dependiente. En este caso, fíjense que la fórmula es muy difícil ver si es una función o no. Lo que conviene hacer muchas veces es tratar de utilizar una tabla y un gráfico cartesiano para ayudarnos, pero ya de antemano uno se puede dar la idea de que recuerden que la x es la variable independiente, entonces tendría que darse que para cada valor que yo elija de x tengo que tener un correspondiente, y la fórmula lo que hace es eso. Es decir, si vos elegís un valor de x, al cambiarlo acá te da el correspondiente, el valor de y que le corresponde. Y eso ocurre siempre, digamos, el valor de x que elijas lo vas a multiplicar por 2, le vas a restar 3, te va a dar un solo resultado, o sea, la unicidad se va a cumplir, y a su vez, como podés elegir cualquier valor de x, bueno, la existencia también se va a dar. Entonces, va a ser una función, y a su vez lo vamos a intentar graficar, lo vamos a intentar representar en una tabla, como dijimos, y después armar un gráfico cartesiano, que es la práctica más común que uno tiene cuando se encuentra contra una fórmula. En este caso una tablita vamos a hacer primero, vamos a elegir algunos valores de x y algunos valores de y. Fíjense que puedo elegir cualquier valor de x, o sea que el dominio son todos los números. Voy a elegir algunos, no voy a poner nada original, del menos 2 al 2 enteros. Y voy a ver los valores que le corresponden. Para eso voy a reemplazar acá a la x por cada uno de estos valores, hacer la cuenta, y eso lo que me está mostrando de alguna manera es que para el menos 2 le corresponde el menos 7, al menos 1 le corresponde el menos 5, al 0 le corresponde el menos 3, al 1 el menos 1, al 2 el 1, y eso no es más que una serie de puntos que los puedo graficar en un sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? Para el menos 2 dijimos menos 7, para el menos 1 dijimos menos 5, para el 0 3, para el 1 menos 1, para el 2 el 1, y eso, como podría haber tomado también valores intermedios, podríamos podríamos unirlos juntos porque puedo utilizar los valores intermedios y quedaría graficado así.